Nuestra idea de lo que es una ciudad inteligente es una ciudad que es capaz de adaptarse a los cambios. El cambio es la realidad permanente a la que tiene que enfrentarse toda institución, toda sociedad y las ciudades de forma muy particular. Es la capacidad de las ciudades para ir dando respuesta a situaciones que se modifican, que en el ámbito económico, social, político, de contexto global, es lo que determina la inteligencia de la ciudad, su posibilidad de seguir dando opciones de calidad de vida a sus ciudadanos, apoyado en un trípode que no puede prescindir de ninguna de esas patas: sostenibilidad ambiental, competitividad económica y cohesión social. Si alguno de esos tres elementos falla, ninguno de los otros dos va a poder ser eficaz ni dar respuesta a los nuevos elementos. Estas son algunas imágenes del caso del País Vasco. El País Vasco hace 30 años era un territorio prácticamente devastado, con una industria obsoleta, paro, pérdida de población, una situación social muy conflictiva, ambientalmente desastrosa, y es un territorio que al cabo de los años se ha convertido en uno de los espacios más innovadores de Europa, con una enorme calidad de vida, que ha sabido transformar sus estructuras económicas, sus estructuras sociales. Nos enseña que es posible el cambio, que es posible adaptarse. También nos enseña lo poco que nos sirve la trayectoria anterior. Es importante de dónde venimos, cuál es la historia, cuáles son las circunstancias de cada ciudad, pero el futuro nunca va a ser extrapolar lo pasado. El futuro es algo que se puede ir construyendo y dando respuesta a situaciones que en la mayoría de los casos no vamos a poder prever a más de 5 o 10 años vista, dado la rapidez con la que el cambio tecnológico, la economía, la sociedad cambian. Decía Martín la importancia de la participación. Nosotros decimos que las ciudades inteligentes las construye la comunidad. Voy a ir señalando algunos de los ítems que nosotros consideramos como importantes en esa construcción de la ciudad inteligente, de la ciudad adaptable, de la ciudad que es capaz de seguir proporcionando servicios, calidad y oportunidades a sus ciudadanos, apoyándome en la experiencia de Coruña Futura. Coruña Futura es el proyecto más reciente que hemos desarrollado junto con el Ayuntamiento de La Coruña, que Martín ha sido el impulsor y el corazón de ese proyecto, y contiene ejemplos que nos pueden ilustrar sobre cómo algunos de esos principios de lo que consideramos ciudades inteligentes pueden aplicarse en la realidad. La participación es clave. Sin la participación, al fin y al cabo, todo lo que hagamos en materia de infraestructuras, de urbanismo, de equipamientos, de actividades económicas, no tiene ningún sentido, porque va a depender su incidencia en la ciudad de cómo lo asuman los ciudadanos, cómo se comporten los ciudadanos. En último término, la ciudad cambia en la medida en que cambian los ciudadanos, en que cambian la forma en que usan, viven la ciudad. La participación, además, da respaldo a los proyectos urbanos, hace que tengan una vida y una factibilidad que de espaldas a ellos es imposible. Normalmente en los proyectos urbanos la participación es pasiva. Se ofrece un proyecto y se espera que la sociedad, los interesados, aleguen, planteen cuáles son sus opiniones al respecto. Eso tiene muchos problemas, el menor de los cuales no es que aquellos que vienen a opinar sobre ellos son los que tienen intereses específicos, no son los ciudadanos de una forma global. Por ello, en Coruña, de forma muy particular, y en otros muchos sitios, pero yo creo que en Coruña ha sido clave el proceso de participación en el desarrollo del proyecto. Lo que planteamos es un foro ciudad, es invitar a la sociedad, a los representantes de la sociedad, de todo tipo, con todo tipo de características, para que nos cuenten cómo ven su ciudad y cómo quieren que sea. No preguntarles cuál quieres que sea el futuro de La Coruña, sino mediante un sistema que permite, mediante preguntas muy concretas, valorar cuál es el nivel de valoración, la percepción actual de cada uno de esos pequeños aspectos de la ciudad y cuál es la prioridad que le otorgan hacia el futuro. A través de ese tipo de investigación, complementada con un seguimiento, páginas web, un apoyo al foro. En el caso de La Coruña, el Ayuntamiento ha tenido una participación muy activa promoviendo reuniones sectoriales. Me parece que lleváis 14, 17 ya
con todo tipo de grupos sociales, de representantes económicos, de ONGs, de vecinos, etcétera, de tal forma que podemos lograr una visión muy exacta de cómo se ve la ciudad, cuáles son las oportunidades que se perciben hacia el futuro y cuáles son los elementos clave en los cuales puede apoyarse una estrategia de desarrollo del área urbana para el futuro. La cuestión está en plantear elementos que sean susceptibles de análisis, que nos permitan detectar aquello que es una debilidad, pero que va a ser resuelto mediante los proyectos sectoriales, las actuaciones de forma más convencional, y aquellos otros que necesitan un salto cualitativo, un elemento de dinamización, de transformación de la ciudad para poder cumplirse. En definitiva, el proceso de participación es la clave sobre la que se apoya todo el proceso de Smart City, no solamente durante la fase de elaboración técnica, sino sobre todo en las fases siguientes, en las fases de implementación, en las fases en que ese proyecto tiene que convertirse en una realidad física y cotidiana para los ciudadanos, en el que va a demandar unas estructuras que escuchen a los ciudadanos, que sean capaces de dialogar constantemente con ellos y de darle el apoyo y el soporte político y social necesario para que se lleven a cabo, porque son procesos a largo plazo, difíciles, complejos, muchas veces políticamente conflictivos. Es muy importante el plantear las opciones de futuro. Hemos preguntado también en el caso de La Coruña cómo se valoraba, una vez terminado el proyecto, cada uno de las propuestas, para ver cuál era el respaldo que tenía esa propuesta técnica una vez concretada sobre los planos de la ciudad, y esa es la forma en que podemos ahora plantear prioridades y plantear las opciones que tiene realmente la ciudad de llevar adelante un proyecto de ciudad inteligente con un verdadero respaldo de los ciudadanos. Le damos mucha importancia a las nuevas escalas. Esto es una visión de las zonas del sur de Europa. El verde está marcado la población que está a menos de 2 horas de una estación de alta velocidad. Los nuevos sistemas de comunicación, las nuevas formas de organizarnos política y económicamente han hecho que la transformación de los espacios sea radical. Ya no podemos ver las ciudades desde el ámbito del término municipal, sino desde estructuras que muchas veces nos van a aportar oportunidades mucho mayores. Esto está ocurriendo en todo el mundo. En Estados Unidos están planteando lo que llaman las super cities, como grandes ámbitos, megalópolis, que integran grandes centros urbanos, pero muy estrechamente relacionados y que dan lugar a nuevas oportunidades. México, es muy importante el pensar la escala de la ciudad. Un fenómeno que está ocurriendo de forma especialmente intensa en los últimos 10 años es la creciente concentración de población y de actividades en las ciudades, y tanta más concentración cuanto mayores son esas ciudades. Frente a la visión que podíamos tener hace 20 años de que las nuevas tecnologías de la comunicación iban a llevar a una descentralización, en la medida en que no iba a ser necesaria tanta la presencia física en los grandes mercados o en los lugares donde se concentraban los servicios para poder acceder a ellos, está ocurriendo todo lo contrario. Cada vez más las grandes ciudades son las que realizan una oferta mayor de empleo, de ocio, de equipamientos de alto nivel, de conectividad. Por lo tanto, el lograr una masa crítica adecuada, capaz de dar soporte a esas demandas cada vez más exigentes de los ciudadanos y de las empresas para poder llevar a cabo su vida en términos de empleo, de ocio, de cultura, de educación de sus hijos, de acceso a servicios a la salud, etcétera, es muy importante. En todo el mundo están ocurriendo procesos de integración, no solamente ya supramunicipal o suprametropolitano, sino incluso transnacionales. Este es el caso, por ejemplo, de la región urbana de los estrechos de Malaca, desde Singapur a lo largo de toda la costa de Indonesia, donde el nuevo tren de alta velocidad va a colocar a Singapur y a Penang, en el norte de la península de Malaca, a menos de 2 horas de viaje. Esos 2 horas de viaje es un tiempo de viaje prácticamente metropolitano. Y ahí tenemos 16 millones de habitantes, o cerca de
45 en el Diamante Mexicano, es decir, empiezan a aparecer unas estructuras urbanas de una dimensión imposible de concebir y que tienen unas posibilidades de interrelación y de funcionamiento como mercados integrados de vivienda, de trabajo, de acceso a servicios que eran impensables hace unos años. En el caso del País Vasco, por ejemplo, en torno a las 3 ciudades vascas aparece una corona de ciudades medias como son Pamplona, Santander, Burgos, Bayona, que dan lugar a un espacio con unas continuidades en los tejidos urbanos, en las infraestructuras, que permiten acceder a funciones urbanas que eran impensables para cada una de estas ciudades, que son muy pequeñas, cada una por sí sola. En el caso de La Coruña, por ejemplo, en la ciudad central, esto es un análisis en función de tiempos de viaje desde la Plaza de María Pita, desde el centro de la ciudad. Ese es el ámbito, digamos, teórico del cuarto de hora de viaje desde el centro de la ciudad. Coge prácticamente el municipio de La Coruña y algunas áreas del entorno inmediato, como pueden ser Oleiros, Arteixo, Culleredo. Estamos hablando de una ciudad que está en torno a los 295.000 habitantes y que con su entorno metropolitano, que ha crecido de forma importante durante los últimos años, pues puede alcanzar cerca de los 380.000 habitantes. Por lo tanto, es un ámbito típico de las ciudades medias europeas, muy importante como espacio de calidad de vida, como espacio de centralidad regional, pero que queda corto a la hora de poder optar a esas grandes funciones globales que son cada vez más importantes en determinados ámbitos del desarrollo económico. Si extendemos la isócrona hasta los 45 minutos, aparecen ya dentro del ámbito de La Coruña espacios como La Coruña y Ferrol, un espacio de costa muy interesante, muy importante, ciudades como Carballo y Betanzos, varios puertos, un espacio que hemos llamado Coruñanés, que alberga casi 900.000 habitantes y que sitúa a este espacio ya en una escala completamente distinta en el rango de las ciudades europeas. Ya es una ciudad media grande con unas posibilidades de acceder a conexiones aéreas, a servicios universitarios, hospitalarios, empleo, empresas de un nivel mucho más avanzado y por lo tanto con mucha mayor probabilidad de captar inversiones, de captar talento, de captar estudiantes, captar empresas, etc. Ese ámbito que hemos llamado coruñanés para nosotros es muy importante, probablemente no de forma inmediata, pero sí a medio plazo, es el verdadero ámbito en el cual una ciudad como La Coruña debe entenderse y en el cual va a proyectarse sus funciones urbanas. Hablábamos hace un momento, la nueva relación de tren entre Coruña y Santiago, que sitúa los dos centros urbanos a 20 minutos, es ahora mismo ya la segunda relación más importante de España en trenes regionales. Disponer de una infraestructura de muy alta calidad ha permitido que esas dos ciudades, que siempre habían estado muy relacionadas, pero entre las cuales era difícil de viajar, había una autopista de peaje, ahora estén perfectamente conectadas y puedan abordar proyectos de una escala mucho mayor. Eso a escala de Galicia también ocurre. Si nos vamos desde Santiago a la isócrona de 45 minutos, aparece ya Vigo y Pontevedra. Cuando esté completado el tramo Santiago-Vigo del eixo atlántico ferroviario, las interconexiones entre esas ciudades van a dar lugar a unas posibilidades que hasta ahora se habían planteado siempre de forma muy autónoma para cada una de ellas. El conjunto de Galicia está a una hora de Santiago, ahí están las 7 ciudades principales de Galicia y es lo que hemos llamado el diamante gallego, una estructura que alcanza prácticamente los 2 millones de habitantes y que nos sitúa ya en otro escalón más dentro de la jerarquía urbana y por lo tanto en otro escalón dentro de las posibilidades de acceder a ese rango de servicios, ese complejo de servicios avanzados que marca las nuevas potencialidades en la globalización. Por supuesto, un escalón más implica ya al integrar Vigo pues toda la zona de norte de Portugal y por lo tanto unas posibilidades aún mayores para el conjunto de un espacio que tradicionalmente ha sido periférico pero que puede ser un espacio central en la medida en que logra articular un área urbana de muy alto nivel. Un segundo aspecto que vemos muy importante es la vinculación de los proyectos urbanos a los clústeres productivos, a las iniciativas productivas.
Es indudable que ahora mismo el desarrollo económico, el impulso a las actividades económicas, al empleo, es una prioridad para cualquier ciudad en Europa y muy particularmente en España y en Portugal. Nuestra idea es que los proyectos urbanos deben ser proyectos complejos. Siempre nos hemos enfrentado a las dificultades de, por una parte, la sectorialidad de la administración. Cuando se desarrolla un proyecto urbano se hace exclusivamente desde el ámbito urbanístico, otros se encargan de las infraestructuras, otros del medio ambiente, otros de la economía. Es algo que ocurrirá o no ocurrirá, y en todo caso se deja para los polígonos industriales o espacios más especializados. La ciudad moderna es una ciudad compleja en la cual hay una mezcla de usos, en la cual las actividades económicas están muy vinculadas a determinados espacios residenciales, de equipamientos, son mucho más difusas en el territorio. En el caso de Coruña había un ámbito que era muy claro como espacio que debe integrar una potente estrategia productiva asociada a su desarrollo urbano. Es lo que hemos llamado la ciudad tecnoindustrial A Coruña Arteixo. Los que conozcáis la zona sabéis, Arteixo es un municipio colindante con La Coruña, unos 30.000 habitantes. Hay una relación muy estrecha entre ambas ciudades y concentra los principales equipamientos económicos, en concreto bueno, ahora sí que le he dado, a ver, este área, que es el polígono de Sabón, concentra gran parte de la actividad económica del área metropolitana de La Coruña, y está Inditex, están las principales empresas del área urbana, mientras que los polígonos industriales tradicionales del centro de La Coruña han emigrado y han pasado a ser ámbitos que cada vez acogen más funciones terciarias, funciones comerciales y funciones ya no propiamente industriales. Coruña es muy importante desde el punto de vista económico, es ahora mismo la principal área de producción económica de Galicia, casi el 40% de todo el valor añadido bruto de Galicia se genera en el área de La Coruña. En gran parte ligado al hecho de que ahí está localizado Inditex. Inditex es algo más del 20% de todo el valor añadido bruto de Galicia, y el hecho de que Inditex, el nuevo puerto exterior, las empresas como la Voz de Galicia, próximamente las cervezas se van a trasladar aquí también, Unión Fenosa, estén en ese ámbito, hace que sea un ámbito clave para el futuro de la economía de La Coruña y de toda Galicia. Por lo tanto, se plantea un proyecto de articulación de ese espacio urbano, pero vinculado a los clústeres económicos que aparecen en ese área. Como consecuencia del traslado de las infraestructuras portuarias, van a aparecer ahí demandas de espacios de actividad económica, de espacios logísticos, espacios residenciales, áreas terciarias, que van a tener necesidad de localizarse en ese ámbito. Hablábamos antes de Coruñanés. En ese ámbito de Coruñanés tenemos 5 grandes instalaciones portuarias pertenecientes a puertos del Estado, los 2 puertos exteriores, los 2 puertos interiores, el puerto gasístico de Mugardos, además de toda la red de puertos. Por lo tanto, el empezar a ver todo este espacio como un espacio integrado daría mucho más coherencia y mucha más fortaleza a cada una de estas infraestructuras que ahora mismo están funcionando de forma bastante autónoma. El puerto de La Coruña y en general los puertos gallegos, el sistema portuario español históricamente se concibió como puertos, como puerta de entrada de intercambio hacia hinterlands interiores en relación con los cuales se desarrollaba su actividad. Los puertos gallegos tienen muy poca competitividad en esa función portuaria, porque están muy lejos de los grandes centros de consumo y tienen unas infraestructuras de comunicación pésimas, en la cual las dos realidades se alimenten mutuamente. Articular adecuadamente ese espacio con transporte colectivo, mejorar los espacios urbanos, preparar los espacios para actividades económicas, dar accesibilidad al puerto, integrarlo en el paisaje y en el entorno ambiental. Es decir, el plantear proyectos complejos, proyectos que sean capaces de sacar verdaderamente todo su partido al carácter del sitio y a todas sus oportunidades. Otro caso muy distinto es el que hemos llamado Avenida de la Salud. Esto es en la zona de la Ría del Burgo, un ámbito que ha quedado
fuera de los principales espacios de desarrollo urbano, marginal, con grandes equipamientos fundamentalmente sanitarios y muchos huecos urbanos. Un paisaje espectacular, es un área topográficamente difícil sobre el borde de la ría y por lo tanto se ha ocupado de forma muy irregular. Pero ahí se concentran los principales centros hospitalarios del área de La Coruña, algunos de rango nacional. Hay una concentración de centros de enseñanza, de centros de salud privados y públicos que llevan a considerar la oportunidad de recuperar ambientalmente, la ría tiene problemas de contaminación, de recuperar ambientalmente ese espacio, recuperarlo paisajísticamente, darle un tratamiento de calidad al borde marítimo y en torno a ello generar un espacio que aproveche esa concentración de elementos para empezar a impulsar un sector que se ha detectado que tiene mucho potencial y unas posibilidades de crecimiento muy importantes que se está impulsando desde la Secretaría de Estado de Turismo y también desde la Unión Europea, que es el llamado turismo de salud. Turismo de salud, cuidados de tercera edad, bienestar, etcétera, de tal forma que creemos un espacio atractivo, recuperemos un ámbito urbano de enorme potencial y a la vez podamos empezar a generar actividad económica y nuevas formas de desarrollo económico para la ciudad en un espacio que hasta ahora había permanecido en gran parte como una trasera urbana. Sostenibilidad, por supuesto, siempre es una condición sine qua non. En el caso de La Coruña, el tema de integración de los elementos ambientales lo hemos dado un tratamiento muy especial a través de lo que hemos llamado el proyecto Coruña Verde y Azul. Coruña tiene una ciudad central muy densa, muy concentrada, pero el área metropolitana es muy difusa, muy característicamente gallega, se ha crecido de forma espontánea sobre el entramado rural tradicional y por lo tanto es un ámbito muy difícil de gestionar desde el punto de vista de los servicios, del transporte colectivo, etc. Lo que planteamos son algunos ejes en torno a los cuales en el futuro deben concentrarse los futuros crecimientos si se dan y en todo caso en torno a los cuales deben articularse los espacios, los elementos, los principales ejes de transporte colectivo y de prestación de servicios a la población, con la idea de evitar lo que hoy es uno de los principales problemas de la ciudad, que es la congestión de tráfico. Toda esa población confluye diariamente, porque los centros de trabajo más importantes están en el centro de la ciudad, confluye diariamente en ese puente sobre la ría, en el puente de Burgo y en el puente del Pasaje, y lleva a sistemáticamente una situación de colapso circulatorio que hace que una ciudad que puede ser de una calidad de vida excelente se convierta en un infierno. El poder plantear otra forma de moverse en ese espacio es un proyecto a largo plazo, complicado, pero es estratégico para la ciudad y que permite además integrar metropolitanamente la ciudad. A nosotros nos sorprendió, yo creo que al ayuntamiento también, el elemento en el proceso de participación que ha salido con más fuerza ha sido la articulación de un espacio metropolitano. Mucho más que cualquier otra opción que se les pudiera ofrecer, los ciudadanos de La Coruña lo que quieren es un espacio metropolitano coherente y que funcione de forma eficaz. Esa estrategia ambiental es una estrategia de integración metropolitana a través de la senda del mar o de la recuperación, red de senderos, la protección de una serie de hitos paisajísticos clave, los espacios naturales, una red de corredores ecológicos o de peatones y bicicletas, es decir, elementos que van mallando, nos permiten proteger un espacio muy frágil por la presión a la que se ve sometida por el desarrollo metropolitano e ir incorporando nuevos elementos que vayan enriqueciendo y dando mayor calidad de vida a la ciudad, como puede ser, por ejemplo, la integración del transporte marítimo en la estrategia de transporte metropolitano, cosa que hoy por hoy es muy difícil dada la dispersión que plantean, pero que sería una solución no solamente ambientalmente, sino económicamente mucho más interesante para el conjunto del área metropolitana, incorporando también en el futuro tal vez la ría de Ferrol, etc. Es decir, a través de proyectos específicos, proyectos concretos, podemos lograr objetivos múltiples si los planteamos desde una perspectiva que nos permita abarcar la complejidad de la ciudad en todos sus ámbitos. El área de la Avenida de Innovación es otro proyecto similar. La Coruña tradicionalmente ha crecido a lo largo de ese eje, lo que hoy es la Avenida Alfonso Molina,
desde la ciudad histórica, el puerto, las zonas del crecimiento de los años 70 y 80, el área de Cuatro Caminos, el área comercial de Cuatro Caminos, que ha sido uno de los importantes centros de la vida urbana, y ya en los últimos años va apareciendo en la zona sur de ese eje, en torno a la universidad, han aparecido los grandes centros comerciales en los últimos años, y ese es un ámbito de nueva centralidad metropolitana. Es un ámbito clave para el acceso al centro de la ciudad y para la conexión con el resto de los municipios metropolitanos, y donde se plantean algunos de los principales proyectos de transformación de la ciudad durante los próximos años. Es un espacio fundamental desde el punto de vista visual, vital y de comunicación y de transporte de la ciudad. Lo que se plantea es transformarlo, convertirlo en un ámbito de referencia en transporte urbano y en calidad del espacio urbano, lo que hemos llamado un ecoboulevard, donde puedan convivir los vehículos privados, pero el protagonismo sea el transporte público, donde haya posibilidades hoy es una autopista, haya posibilidades para los peatones, para las bicicletas, lugares de estancia, un paisaje urbano mucho más atractivo y de más calidad. Es decir, el poder llegar ya al corazón de la ciudad, no a través de una autopista, no por un elemento que es hoy una brecha en el tejido de la ciudad, sino un espacio que integre diferentes piezas y que le dé coherencia y atractivo al centro urbano. La diversidad y el atractivo es un elemento permanente en cualquier reflexión sobre la ciudad moderna. Esto es una imagen de One North, del parque tecnológico más innovador de Singapur, que lo han planteado como un espacio de mezcla, un espacio para trabajar, para vivir, para aprender, para jugar. Cada uno de los colores significa un uso. Los edificios, un mismo edificio, contiene muchos usos. Es el centro tecnológico, el parque científico más innovador del mundo. En algún momento nosotros hemos planteado la analogía que puede existir entre la ciudad y los territorios y los ecosistemas. Los ecosistemas perduran en la medida en que son capaces de adaptarse a circunstancias cambiantes. Pues algo parecido ocurre con las ciudades y con los territorios. ¿Cuándo un ecosistema es más capaz de sobrevivir a cambios en su entorno? Pues cuanto más complejo, más diverso, más conectado y más interrelacionado se encuentra. Y eso ocurre también en las ciudades. La imagen de arriba es un grafo de la estructura económica de Cleveland. Cleveland es uno de los mastodontes de la industria pesada norteamericana, como Detroit, como Pittsburgh, un territorio del acero, de la industria de hace 50 años, que no ha sabido evolucionar. En cambio, el de abajo muestra las relaciones de empleo y empresariales en Silicon Valley. Bueno, pues los espacios aislados tienen mucha menor capacidad de responder a situaciones cambiantes y van muriendo uno por uno. En cambio, aquellos interrelacionados tienen posibilidades de readaptarse y de recrearse de forma constante. Cuanto más conectado, más diverso es un espacio, y es algo que reflejado de forma constante por las investigaciones, mayor es su capacidad de innovación, mayor es su capacidad de transformación. En La Coruña, ¿eso en qué se concreta? Pues en proyectos como el que hemos llamado Corazones de Barrio. Esto es un proyecto similar en Bilbao. Bilbao, después del éxito urbano que ha tenido en su transformación, hace ya 5 años cerró la etapa de los grandes acontecimientos urbanos y se ha centrado en los barrios. Y está desarrollando una estrategia de ir renovando, cambiando y mejorando sus barrios uno por uno. Hay ya algunas experiencias. En La Coruña la idea es similar, los barrios son elementos muy marcados en la estructura de la ciudad, muchas veces son incluso islas poco conectadas unas con otras. El empezar a trabajar con esos barrios, conectarlos físicamente, mejorar su calidad urbana, su calidad de los espacios públicos, incorporar las actividades económicas, servicios, equipamientos. El hacer los lugares mucho más atractivos como espacios de vida y trabajo es algo clave para aumentar la diversidad y aumentar el atractivo de la ciudad, y para que los ciudadanos se reconozcan en su ciudad y sean proclives y abiertos a las nuevas transformaciones que van a venir en los próximos años. El puerto urbano es otro ejemplo de espacio de cambio, de creación de diversidad, de
de construir sobre la ciudad ya existente, que es algo esencial, no inventarnos nuevas ciudades en las afueras, sino cambiar la ciudad sin tener que irnos a otra parte. Las ciudades cambian muy lentamente, las sociedades cambiamos muy rápidamente, nuestra tecnología, nuestras formas de vida, nuestra economía, pero la fábrica de la ciudad permanece. La clave está en saber repensar esa fábrica que es estable, que es un elemento de identidad y de estabilidad de la ciudad, para poder utilizarla de nuevas formas más útiles y más creativas. El caso del puerto de La Coruña es paradigmático. El nuevo puerto va a ir dejando sin sentido a las instalaciones portuarias tradicionales, tanto el puerto petrolero como el de contenedores, probablemente permanezcan las actividades pesqueras, pero aparecen nuevas oportunidades en los temas de turismo, de actividades náuticas, de cómo la ciudad se va a asomar al mar. Es un elemento clave. El puerto hoy es una valla que cierra gran parte de la fachada marítima del centro de La Coruña, y por lo tanto las propuestas para el puerto van a ser fundamentales para crear una ciudad mucho más atractiva, para localizar nuevos usos que pueden buscar un emplazamiento excepcional. El puerto de La Coruña es un lugar bellísimo en medio de la ría, rodeado de los promontorios, enfrente de Ferrol, etcétera, un lugar con unas posibilidades para localizar espacios residenciales muy singulares, capaces de atraer determinado tipo de talento, de población muy especial, equipamientos, ámbitos de educación o de ocio, espacios públicos, un lugar en el cual el centro de la ciudad va a ser un ámbito clave, el diálogo entre el puerto y la ciudad. Otro proyecto muy singular es el que hemos llamado la Ronda de los Barrios, la Ronda de Outeiro. Es un viario que recorre la ciudad de un extremo a otro, conecta la costa norte con la costa interior, divide la ciudad histórica o más tradicional de los nuevos desarrollos más recientes. Es un punto de confluencia de muchos de los equipamientos urbanos más importantes, algunos de los barrios más densos de la ciudad, en concreto el Agra de Orzán es uno de los ámbitos urbanos más densos de Europa, una densidad de en torno a los 60.000 habitantes por kilómetro cuadrado, y ahí se plantea una estrategia de renovación urbana que encajaría perfectamente con lo que nos ha comentado antes la directora de Smart Cities, un proyecto que integra la transformación del sistema de transporte, pero también la transformación física de los edificios en todo su aspecto energético y de forma de relacionarse con los suministros, y de introducción de nuevas actividades económicas a través de las nuevas tecnologías que proporciona el programa Smart Coruña. Se trata de un proyecto de demostración de lo que puede dar de sí el reconstruir la fábrica urbana, un espacio banal en la actualidad, con una posición estratégica en la ciudad, pero formalmente, desde el punto de vista arquitectónico y urbanístico, de poca calidad en muchos de sus tramos, y que puede convertirse en un ámbito de experimentación y de laboratorio urbano fantástico para transformar el carácter de la ciudad durante los próximos años. Y eso muy vinculado a lo que hemos llamado Coruña Solutions, o al clúster de las soluciones urbanas. Se nos ha comentado antes la importancia que tiene este elemento y que va a tener este elemento en el futuro de las ciudades europeas y de las ciudades de todo el mundo. La gestión del agua, de la energía, del transporte, de los residuos, eso es clave. Coruña tiene algunos elementos fuertes para poder apostar por ese enfoque. La compañía de tranvías, compañías como Emalsa, una compañía que tiene ya una proyección internacional, una tradición energética muy importante, con empresas como Repsol o Unión Fenosa, empresas que se dedican a motores de bajo consumo, incluso la mayor concentración de empresas de ingeniería y arquitectura de todo el noroeste de la península. Por lo tanto, todos estos proyectos urbanos deben ser un acicate para impulsar todas esas actividades económicas ligadas a las actuaciones de renovación urbana, que pueden ser una fuente muy importante de desarrollo económico para la ciudad en los próximos años. Los espacios del conocimiento, por supuesto, son claves. Sin innovación, sin
conocimiento va a ser muy difícil que las ciudades puedan dar respuesta a los retos que se presentan. Lo que ocurre es que los espacios del conocimiento están cambiando también. Ya no son los parques tecnológicos de hace una generación, edificios supuestamente modernos situados en polígonos aislados de las ciudades, sino que los nuevos espacios de conocimiento están en el centro de las ciudades, en lugares con unas singularidades especiales por su atractivo ambiental, por su sabor urbano, por su acceso a amenidades, espacios de antigua industrialización. Estos son imágenes en la zona del Ruhr, en Alemania. Esto es Dublín, donde se transformó todo el espacio industrial, donde están pues, las cervecerías Guinness, etc. Y ahora es el principal centro de empresas digitales de Europa. Centros históricos en el País Vasco. En La Coruña, las posibilidades que se abren para muchos pequeños núcleos portuarios y rurales situados a muy pocos kilómetros del centro de la ciudad, que tienen una calidad excepcional desde el punto de vista ambiental y de calidad de vida con los servicios de la ciudad. Es decir, plantear espacios que sean atractivos para atraer talento y para atraer y fijar aquellas empresas capaces de generar economía ligada al conocimiento. En concreto, el Centro Histórico de La Coruña es un espacio con unas posibilidades enormes, con una calidad ambiental y arquitectónica enorme, y en torno a él pues planteamos el Distrito de la Creatividad como un ámbito que tiene también unas funciones de atracción de nuevas actividades económicas, de mejora de la calidad de vida de la ciudad, de nuevas formas de utilizar unos espacios que no están pensados ni para el automóvil ni para los modos de transporte más convencionales, ligado al puerto, con dos fachadas marítimas fantásticas, con una concentración de equipamientos, de elementos patrimoniales, de comercio, de centros de arte, salas de conciertos, espacios culturales, con unas posibilidades que hacen que sea un ámbito idóneo para ser la cabecera de otro de los enfoques fundamentales para el futuro de La Coruña, que es la atracción de turismo y la atracción de visitantes como elemento de dinamización y de crecimiento de la actividad urbana. Es espectacular lo que está ocurriendo con los cruceros en La Coruña. Este gráfico ya se ha quedado, aún así la pendiente lo dice todo, pero Coruña ha pasado de no tener prácticamente ningún tráfico de cruceros hace 5 años a que este año ya esté prácticamente en los 300.000. Cualquiera que esté en La Coruña y que vea llegar un crucero ve cómo cambia la ciudad de una forma repentina. El centro histórico se llena de turistas, las tiendas empiezan a tener actividad. Es un elemento con una capacidad de inducir cambios y mejorar la economía y la imagen de la ciudad espectacular, y mimbres tiene para ello. Entonces, se trata de diseñar los proyectos y de desarrollar las iniciativas, contar con el respaldo de los empresarios, de los ciudadanos, que sean capaces de poner en marcha actividades que logren ese objetivo. La ciudad del conocimiento, en el sur de la ciudad, en torno a ese ámbito que hablamos de nueva centralidad metropolitana, muy ligado a la universidad, el campus del Viña y el campus de la Zapateira, hoy ocupan una posición aislada, están prácticamente desconectados del resto de la ciudad, muy poco integrados. Se trata de conectar esos espacios del conocimiento, donde hay centros muy importantes para la economía coruñesa, como son la Escuela de Arquitectura o la Escuela de Informática, con el conjunto del tejido urbano, dar posibilidades para que en torno a ellos aparezcan espacios que puedan acoger las iniciativas que puedan surgir de la universidad, empezar a hacer de la universidad un elemento verdaderamente dinamizador de la vida económica de la ciudad, coser espacios que ahora mismo están muy poco articulados como consecuencia de la proliferación de grandes contenedores, de los grandes centros comerciales, etcétera. Incluso esto se verá en qué queda, la fábrica de armas, que acaba de quedar privada de su uso al abandonar la empresa que la gestionaba la actividad, y que es un contenedor de enorme calidad, con mucha potencial, y que puede ligarse, lo que hemos llamado la fábrica de la innovación, puede ligarse a esas nuevas actividades económicas que puedan surgir en el futuro.
ligándolos a clústeres económicos. Por ejemplo, en este caso es fundamental lo que hemos llamado el clúster digital. La Coruña es uno de los principales centros mundiales de producción de animación digital. Es algo que a nosotros nos sorprendió muchísimo, fue un auténtico shock el descubrir la enorme importancia que tiene esos pequeños talleres, microestudios de animación digital que producen para Hollywood directamente desde pisos en el centro de La Coruña. Eso ligado a la existencia de la Facultad de Informática, a la enorme importancia que tiene centros computacionales como son el Inditex o las antiguas cajas y del Banco Pastor, hacen que Coruña tenga una densidad, se hablará más de ello en Smart City, supongo, una potencialidad en estas tecnologías de vanguardia enorme y que es una de las fortalezas de la ciudad. En definitiva, se trata de tener territorios con proyectos, como le gusta decir al alcalde de La Coruña. En la medida en que tenemos un territorio con proyecto, todas las demás iniciativas sectoriales, de infraestructuras, de tecnología, de sostenibilidad, empiezan a cobrar sentido y les podemos dar la orientación adecuada para que rindan lo mejor en nuestra ciudad. Definir ámbitos de actuación, herramientas institucionales para luego llevar a cabo esos proyectos y ponerlos en marcha y darles continuidad. El integrarlos en una estrategia urbana global es lo que hace, en definitiva, que las ciudades puedan dar respuesta a los cambios que vienen en el futuro y se conviertan en verdaderas ciudades inteligentes.